Ok, entonces hoy vamos a continuar con la parte del discipulado en Juan. ¿Quién es el discípulo en Juan? Y vamos a continuar mirando el prólogo, los primeros 18 versículos de el Evangelio según Juan. Yo les pedí hace 8 días que identificaran diferencias, ¿cierto? Diferencias entre Juan y los demás relatos del Evangelio. ¿Qué notan ustedes que se repite mucho en el Evangelio de Juan, los que ya lo leyeron? ¿Qué diferencias notaron? Y si ustedes pueden decir, esta palabrita se repite mucho, mucho, mucho en Juan. Se me pararon todos, ¿no? Yo, yo noté más que todo en el capítulo 1 que se repite mucho la palabra luz, que habla mucho de luz. El versículo 4, el 8, el 9, que habla mucho de luz. Ok, muy bien. Ese es un concepto bastante usado por la literatura juanina, luz. Luz. Y don René tiene mucha razón para prestarle atención a la luz porque su esposa se llama Luz. Muy bien. También creo que la palabra creer es sobreenfatizada en el Evangelio de Juan. Pensé que iba a seguir por la línea del suegro y a decir que la palabra esperanza. Muy bien, la palabra creer, vamos a dejar esa ahí. Muy bien. Esa Tam- es, tam- Yo le También transmití menciona, la palabra al pastor John Jairo para que la dijera. muy bien. Sam, ¿cuál? también menciona mucho el yo soy, la luz verdadera, yo soy la vida, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy ahí. Excelente. Y ese también lo vamos a dejar para la siguiente sección, que es donde vamos a hablar, a completar un poco más la figura cristológica de Juan. Es interesante, ese yo soy es muy interesante porque es algo que confronta, que va muy en contravía a lo que pasa en los otros tres relatos y ya ustedes pueden hacer conexiones con lo que hemos visto, pero ahorita más adelantico lo preguntamos a ver si notan la diferencia. Raquel, Hijo de Dios, ¿decir algo? hijo de Dios, hermana Esther Serna. Sí, que Juan en ninguna parte menciona la palabra fe en Juan. ¿No menciona la palabra fe? La palabra fe. Dice, la palabra fe no aparece en Juan. En ninguna No. parte esa es la palabra fe. Bueno, es interesante y tendría que mirarlo desde el español porque la palabra, lo que decía mi papá ahorita, el pastor Leon Jairo, perdón, lo que decía el pastor ahorita, la palabra que más se repite en el Evangelio de Juan, bueno, no sé si es la que más se repite, pero creo que se repite aproximadamente 98 veces, es la palabra pisteuos, que es la palabra creer, es uno de los énfasis más fuertes de Juan, y es la misma raíz para fe o es el mismo, pero en español habría que mirar. Es muy interesante, Yo sí, en tengo español. un libro de Juan, precisamente un estudio de Juan, y dice la Ujú. palabra cree se usa más de 100 veces en el Evangelio de Juan. Más de 100 veces, ok, perfecto. Creer. Muy bien, muy bien. Raquel, tú ya habías terminado, qué pena que... Sí, hijo de Dios. Muy bien, ese es otro término muy, muy, muy interesante en Juan. Entonces, vamos a continuar con la lectura del prólogo. Yo los invito a que tengan sus Biblias abiertas allí en Juan 10, perdón, en Juan 1, del 1 al 18, y vamos a seguir con los versículos 11 al 13. Hace 8 días pasamos estos versículos por encimita, no les prestamos mucha atención, sino que llegamos de una vez al 14. Pero aquí, en esta sección, se encuentra el centro de lo que, en mi opinión, el centro de lo que Juan va a comunicar a nosotros acerca de quiénes son los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos de Juan? Aquí claramente
nos lo va a expresar y vamos a tratar de notar algo que es muy interesante que creo que pocas veces, bueno, ustedes me dirán y me corregirán, pero yo pocas veces he escuchado que hablemos de esto desde esta óptica. Juan capítulo 1 versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Lo que tenemos aquí es lo que podríamos llamar la estructura de el sándwich. ¿Qué es lo que más importa en un buen sándwich? Cuando ustedes están comiendo un sándwich, ¿ustedes en qué están pensando? Los panes son importantes, pero lo que más importa es que lo que va por dentro, ¿cierto? Es lo del medio. Esta es una estructura literaria que sirve para enfatizar lo que está en el centro. Y quiero que noten con mucha precisión. Ustedes tienen allí en la página 13 esta estructura o tienen la formita. Hay algunos que ven en estos 18 versículos algo que se llama un quiasmo, que es como una estructura en forma de X, donde todo va apuntando hacia el centro. O sea, desde el versículo 1, algunos lo conectan 1 y 18, 2 y 17, y todo va apuntando hasta el centro que está para algunos en el versículo 12. Yo no quiero llevarlo tan allá porque siento que esa estructura en ese capítulo podría estar forzándolo, pero yo siento que aquí al menos sí hay un sándwich muy evidente. Cuando dice a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, ¿a qué creen que se está refiriendo Juan? A los judíos. A su pueblo, sí, a los judíos. Ok. ¿Alguien tiene una propuesta diferente? Ahí hay dos términos, ¿no? A lo suyo vino y los suyos. O sea, a lo suyo es como su misión y los suyos es más fácil, digamos, de entender cómo con relación a su entorno, a su parentesco, a su parentela, a su familia. Es muy interesante lo que acabas de notar y estaba esperando a ver si de pronto alguien notaba esta traducción. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿No notan la diferencia? ¿Sí notan lo que estaba diciendo Raquel? Lo suyo y los suyos. ¿Qué es lo que viene diciendo desde el versículo 1 y que se enfatiza mucho en el versículo 3? Que fue lo que acabamos de decir acerca de quién es Jesús? Que Él es, Jesús es Él, lo que dice el versículo 1. El El verbo, ¿El qué? El el verbo, logos. Muy bien, el logos, el verbo, eso quiere decir que Él es, o sea, lo que Juan está haciendo es presentarnos a Jesús. Creo que lo dijimos hace 8 días, ¿no? Marcos nos lo introduce de entrada en acción. Mateo y Lucas nos lo presentan en el nacimiento, en el pesebre. Juan va mucho más atrás y nos lo presenta desde el momento de la creación, conectándolo como una parte activa de la creación, haciéndolo dueño del cosmos. Miren que lo que dice el versículo 5, lo que dice el versículo 3, lo presenta él, el versículo 4, como el dueño, el sustentador, el que da la vida y el que da el sustento para la vida. Algunos argumentan, y el griego, desde el griego es evidente que o sea, la forma de traducir esto, así como está traducido acá, a lo suyo vino, en singular, o sea, y no solo es singular, sino que es un género neutro,
que fácilmente puede estar refiriéndose en griego, aquí en este no, fácilmente en griego puede estarse refiriendo a su mundo, o sea, él vino a su mundo, pero noten el cambio. Y los suyos, o sea, él vino a su mundo, a lo que le pertenece, pero los suyos no lo recibieron. Y ahí sí la pregunta, la reitero. ¿Quiénes son los que se consideran suyos? ¿Quiénes son los que se consideran los, eh, los suyos? Los que pertenecen a Dios, al Pues Creador. los fariseos y todos los Los demás, judíos, los judíos. ¿sí? Los judíos. Y ya ahorita vamos a mirar, como ustedes empezaron muy bien haciendo un estudio de diferentes tipos de judíos que hay en el mundo del primer siglo. Lo que Alfredo está haciendo es muy correcto, está pensando en cuál de estos grupos puede estarse refiriendo. Ok, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y volvamos al versículo 13, las dos tapas del sándwich. Miremos la tapa de abajo y preguntémonos a qué está haciendo referencia. Cuando Juan dice, no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, ¿a qué puede estar haciendo referencia? A los judíos, ¿Por qué? porque digamos dentro de esas personas ellos siempre alegan el tema de generacional, de que generación tras generación ellos son de un linaje, ¿no? De una semilla, de Abraham. Entonces, eso es lo que los hace prácticamente judíos, la dinastía familiar, Ok, por voluntad de hombre, ¿no? ok, muy bien, hermano Mario. Porque se estaba refiriendo al pueblo de Dios, que los judíos eran el pueblo de Dios. Ok. Y dentro del Evangelio mismo de Juan, ¿hay algún otro evento que les lleve a pensar que esto que acaban de decir ustedes dos tiene sustento? Creo que es Juan 8, Muy bien. Juan 8, ¿qué? donde él dice que ellos se sienten hijos de Abraham. Y Juan 8:39, mírenlo ahí. Pues, Y empecemos miremos el versículo 31 para que tengamos en mente el contexto. Juan 8:31, excelente. Jesús se dirigió entonces judíos. a los judíos. Y ojo, a los judíos que habían creído en él. Préstenle atención a esto. Vamos a dejarlo ahí nomás. Ya ahí empieza un diálogo y el diálogo va a ponerse caliente, como diríamos en Colombia. Se va a poner fuerte la cosa. Versículo 39. ¿Qué le alegan los judíos? que son hijos de Abraham. Que son hijos de Abraham. ¿Y qué le dice Jesús? Se le puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Este es Abraham. Versículo 42. Sigue la disputa y lo que está en juego allí, lo que se está disputando es que ¿Quiénes son los hijos de Dios o los si discípulos? son hijos de verdad de Dios o no. Si Ujú. ustedes fueran hijos de Dios, esto no sería lo que ustedes harían. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos la tentación en Mateo 4, cuando se está poniendo en tela de juicio si Jesús es hijo de Dios o no? ¿Cuáles son las categorías que los judíos podrían tener en mente cuando escuchan la palabra hijo de Dios? ¿Recuerdan que eran tres? Que en el Antiguo Testamento solamente se refiere a hijo de Dios en tres maneras. Al pueblo de Israel, o sea, los judíos como Pueblo, tal, muy bien. ¿Quién se acuerda de al otra? descendiente de un rey, al Muy bien, descendiente a de... un rey, sí, y a los hijos de Dios, esos hijos extraños de Dios que no sabemos a ciencia cierta quiénes son, los ángeles, esos seres espirituales que aparecen en algunos textos
más bien los juros del Antiguo Testamento. Entonces, nosotros normalmente estamos muy acostumbrados en el cristianismo occidental de la actualidad a pensar en términos del Hijo de Dios, muy en términos del individualismo, y eso es algo que es más moderno y menos del Nuevo Testamento y menos antiguo. Eso es algo muy de nuestra época. Me han escuchado eh, mucho esas ideas de yo soy un hijo de Dios y toda esta parte que tiene mucho sentido, pero pensemos en a qué está haciendo referencia Juan, que es uno de los que más repite esta idea de hijos de Dios, cuando utiliza el concepto de hijos de Dios. Noten la disputa que está aquí en Juan 8. ¿Qué es la disputa? Si yo soy individualmente un hijo de Dios o si yo soy de verdad el pueblo de Dios. Si yo de verdad soy el pueblo de Dios. Entonces volvamos a Juan 1. Tenemos allí las dos tapas del sándwich. ¿Quiénes están en las dos tapas del sándwich? Los judíos, el que se considera pueblo de Dios, los que se consideran los suyos, los que se consideran que son hijos de Dios. Ahora, el centro del sándwich, el jamón, la carne, lo que usted considere que le quiere poner a ese sándwich, es, pero a todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El derecho de ser hijos de Dios. Este es el centro del discipulado en Juan. Es una redefinición del pueblo de Dios desde la fe, desde el pisteu, desde el creer, desde quién es el que de verdad cree, quién es el que de verdad es hijo de Dios, el que cree en Jesús, en el enviado de Dios, en el Mesías que Dios envió, en el Cordero de Dios. Ustedes van a mirar allí en Juan 1, del 18 en adelante, que se menciona a Jesús con al menos 7 títulos diferentes y muchos de ellos no están tan claramente expresados en el resto de los relatos del Evangelio, sí, en los otros 3 sinópticos. Aquí claramente lo que Juan está diciendo es, los que se creían el pueblo de Dios, los que habían sido el pueblo de Dios, rechazaron abiertamente a el Mesías, no lo recibieron. Y todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. En algún sentido, el discipulado, ¿quiénes son los discípulos de Jesús en Juan? Se puede resumir en los discípulos de Jesús son los que ahora son su verdadero pueblo, son sus hijos. ¿Por qué? Porque creen en Jesús. Pero ojo, esa idea de creer en Jesús en el cristianismo posterior a las campañas evangelísticas se redujo a hacer una oración de fe. Creer en Jesús es algo así como yo levanto la mano en una oración, en una campaña evangelística, eh, hago una oración de fe y ya creí en Jesús. Ahora mi nombre está inscrito en el libro de la vida y pare de contar. Eso es lo que muchas de estas campañas evangelísticas nos legaron a nosotros, sobre todo cristianos latinoamericanos, que recibimos muchísimo de este evangelio. Y la pregunta que yo me hago, porque mucho de esto está basado en Juan, eh, todo el que cree tiene vida eterna. La pregunta que yo quiero que nos hagamos hoy es, ¿qué implica creer en términos juaninos? Creer en Jesús es algo que se reduce a una oración de fe, a decir yo hago esta oración y creo y pare de contar, o en el mismo Juan
hay algo más que nosotros nos hemos perdido y hemos tratado de reducir a algo muy pequeñito para facilitar las cosas. Y esa pregunta no la voy a responder yo, ustedes mismos me van a ayudar. Entonces voy a dividir los textos que están a continuación, ahí mismo en la página 13, y vamos a mirar algo de lo que significa creer en el libro de Juan, en el Evangelio según Juan. La pregunta básica y sencilla que quiero que respondan es: ¿qué implica creer según este versículo? ¿Listo? Entonces, vamos a darle a Laura y a Samuel Juan 2 22 al 25, Raquel Juan 3 del 14 al 21, hermana Esther Juan 4 del 39 al 42. No tienen que escribirlos todos, ahí están, simplemente señalen el que les corresponde para que no se Don René, Juan 5 del 24 al 47. eh, Alfredo, Juan 6 del 28 al 71. Hermana Luz, Juan 7 del 28 al 52. Samuel, te voy a poner uno diferente a ti que el Laura, ¿listo? ¿Tienen, o quieren hacerlo junticos? Juan 8 del 21 al 47, me falta el hermano Mario y mis papás, ¿cierto? Juan, hermano Mario, usted 9, Juan 9 del 35 al 41. Elizabeth y Andrés ya les di, No. ¿no? Entonces, Elizabeth, tú Juan 10 y Andrés Juan 11. Y ustedes, papá y mamá, Juan 12, Juan 12 mi papá y Juan 20 mi mamá. ¿Estamos claros en lo que hay que hacer? La idea es preguntarnos qué implica. Estamos preguntándonos qué significa creer en el Evangelio según Juan. Vamos a empezar, no en el orden que tenemos ahí, vamos a empezar por el texto más conocido. ¿Cuál es el texto más conocido eh, en el mundo cristiano? Yo quiero escuchar diferentes opiniones, pero yo creo que todos van a decir lo mismo. Juan Juan 3, 3:16. 16. Sí, Juan 3, Juan 16. 3:16 están. Saben que una vez ese texto me sacó de un apuro porque estaba yo en pequeño cuentico aquí rápido. Estaba yo dando teníamos como un grupito familiar en un lugar cerca de Armenia. Y cuando iba saliendo había como una especie de redada, había policías, habían cercado el lugar, era ya más o menos tarde en la noche, iba en el carro de mi papá y estaban, quién sabe a quién estaban buscando. Yo no sé a quién estaban buscando y el policía me preguntó que yo qué estaba haciendo en ese barrio. Y yo le dije que yo estaba pues llevando como un grupo cristiano, que yo pues estaba en formación para ser pastor. Y el policía lo único que se le ocurrió fue preguntarme qué dice Juan 3:16. Me preguntó hacia quemarropa. No sé, yo creo que no sabía con qué más darse cuenta si sí era verdad. Yo le dije en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien. Juan 3:16 está en el centro de esta teología que muchos de nosotros recibimos, que es haga la oración de fe. Creer es básicamente hacer una proclamación verbal y pare de contar. Entonces yo quiero empezar por ahí. ¿Quién tenía este? Creo que Raquel. Sí. Pues déjame compartir y decir que a pesar de que es un texto muy conocido y ya hasta se me había olvidado, y que es Juan 3:16, que me lo sé de memoria hace tiempo, pero no sé, el nivel de profundidad al analizar así las escrituras hace que ya lo vea de una manera diferente. Y aunque hice un poquito de trampa porque aquí mi libro trae comentarios, pero según Juan 3, del 14 al 21, que fue mi pasaje, creer
implica no solamente creer en Dios, sino más bien creer en su plan. ¿Lo puedo leer textual? Sí, Dice, claro. así que un cristiano no es el que cree en Dios, comillas, sino más bien somos cristianos porque creemos lo que Jesús nos ha revelado de Dios y de su plan sobre nosotros. En este pasaje, me gustaría también ponerlo en contexto. Empieza diciendo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todo aquel que en él crea, que crea en él, tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Otra vez, Dios no mandó a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que cree en él no se pierde, pero el que no cree ya se ha condenado por no creerle al Hijo único de Dios. Y termina hablando sobre que la luz vino al mundo y los hombres rechazaron la luz y amaron las tinieblas, porque sus obras son malas y el que anda en la oscuridad no quiere aceptar la luz para que no se revele su maldad. Entonces, creer implica precisamente es poniéndolo en el contexto de Jesús hablando con judíos, ¿sí? Ellos conocen las escrituras, ellos saben a qué se está refiriendo Jesús con el tema de la serpiente en el desierto, que tenía que ser levantado, y que porque en ese episodio en el desierto solamente los que miraban allá a esa figura de la serpiente de oro y tal se salvaban de las mordeduras, ¿no? Entonces implica creer en el plan de Dios, en cómo Dios quiere hacer las cosas. Dios quiere levantar a un Salvador, un Mesías que no va a condenar al mundo. El mundo se condena por su propia maldad y por rechazarlo a él y su plan. O sea, Jesús les está diciendo, de tal manera amó Dios al mundo que les dio a su único hijo, pero no para condenar al mundo, para salvarlo. Todo el que cree en él va a ser salvo. Y les pone de referencia al pasaje que ellos entienden de la escritura sobre Moisés y la serpiente en el desierto. Entonces yo no lo había logrado ver a tal nivel de profundidad. Está hablando a gente que entiende eso, pero sin embargo no pueden creer, es decir, porque no pueden aceptar que se esté refiriendo, que ese sea el Mesías prometido de Dios. Alguien que no va a condenar al mundo, no lo va a castigar. Ellos esperaban que viniera alguien a castigar la maldad y a liberarlos de una forma condenatoria, y no un Mesías sufriente, no el que iba a ser levantado en la cruz y va a morir, pero no solo va a morir, va a resucitar, porque ahí dice que el Hijo del Hombre se ha levantado en lo alto, pero eso implica tanto la muerte como la resurrección también. Muy bien. Ya. Gracias, Raquel. A mí me llama mucho la atención mucho de lo que has dicho y me llama mucho la atención que siempre se lee Juan 3:16 fuera de, bueno, siempre no, pero pues uno no puede decir, pero se lee muy fuera de contexto y no se le presta atención, o sea, uno termina reduciéndolo todo y poniéndolo así como simplemente crea y ya, eh, y no se le presta atención a lo que dice 3 versículos más adelante, Juan 3:19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. No es solamente una cuestión de decir verbalmente, porque obviamente nadie quiere irse, o sea, nadie quiere perderse, todo el mundo quiere salvarse, pero alguien decía en algún momento, todo el mundo quiere, o sea, todo el mundo quisiera un cielo, pero que en ese cielo no esté Dios. Quiere un cielo donde no haya dolor, donde no haya tristeza, pero no quiere a alguien más que sea el rey, alguien que sea el que manda. Y en algún sentido, parte de lo que está allí claro es que sin odiar las tinieblas, si seguimos amando las tinieblas, no hay la posibilidad de la salvación. Pero también me llama la atención que a veces uno piensa en creer en Jesús como, listo, lo que digo, yo hago una oración de fe y nada más, pero pierde de vista lo que está, de hecho, la primera vez o de las primeras veces que se utiliza el verbo creer, que está en Juan 2:22 al 25, Lau.
Sí, señor. Ese te corresponde a ti. Bueno, no me voy a alargar mucho, pero lo que yo entendí es, lo que implica es creer en su escritura y creer en la palabra de Jesús. Ah, no creer solo, oh, yo creo y ya, como tú dices, ¿no? Yo acepto, yo creo y ya. Tiene que ser una verdadera, aceptar completamente que lo que él hace, hizo y es la única verdad, ¿no? No hay otra cosa más que eso. Y aceptarlo, como dice aquí en el 20, dice, en cambio Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Yo creo que implica no solo decir yo lo conozco de labios hacia afuera o yo lo acepto de labios hacia afuera, pero es de mi interior, desde adentro, va más allá de Muy solo bien, muy bien. decir. Me parece, a mí ese versículo siempre me parece muy interesante porque había gente que creía en Jesús, pero él no les creía. Literalmente, o sea, en el término parece, es como un juego de palabras. Ellos creen en él, pero él no les cree. Y, y el punto es, esto me está indicando que esta acción de creer va mucho más allá de la simple, de ser una simple decisión momentánea, de decir yo creo y ya. Ellos creyeron. Cualquier, cualquier persona que piense en esta ecuación sencilla de si crees eres salvo, pues diría, no, listo, ya ellos creyeron, pare de contar. Pero Jesús parece que no comparte mucho esta teología. Él mismo dice, yo no les creo, por lo que ya Laura decía, él los conocía y él conocía más allá de lo que nosotros podemos ver en las apariencias. Muy bien, Juan 4 39 al 42, vamos a ir un poquito rápido, algo así muy preciso de qué implica creer en Jesús. Ah, sí, para mí implica buscar, caminar, buscar que la mujer lo que hizo, correr, a anunciar lo que le pasó a ella con el hombre con el que ella habló, pero ellos quisieron ir a buscar esa verdad y creer por ellos mismos, entrevistándose con la misma persona que le había hablado a esta mujer, puesto que la creían una mujer con la que no podían confiar y que no, pero su bondad fue tan grande que ellos sintieron que, que debían de ir a buscar a aquella persona con la que, o sea, con la que se... Excelente, excelente. Y noten el contraste. En el capítulo 3, ¿quién lucha para creer en Jesús? eh, Sí, ¿quién? Escuché por ahí que alguien lo dijo. Nicodemo. Un Nicodemo, ¿qué es qué? Un judío. era Un, muy bien, un judío y un fariseo, un maestro de la ley, lucha para creer en Jesús. Capítulo 4, ¿quién sí cree en Jesús e inmediatamente se convierte en la primer misionera que menciona Juan? Samaritana. Una mujer, primero que todo, samaritana, dos cosas que ya, ya a un judío de pura cepa le incomodaría, y una mujer samaritana de muy buen estigma, ¿cierto? De muy buena familia, que se ha portado muy bien toda la vida. 5 maridos has tenido, y no vamos a entrar en la discusión de esto, pero algunos comentaristas creen que esa idea de 5 maridos has tenido no es una indicación de que la mujer haya sido una mujer de la vida alegre, como la llaman en algunos lugares, o muy promiscua, sino más bien que ha sido una mujer que ha sido despreciada al menos 5 veces.
que ha sido rechazada 5 veces, porque en el contexto judío del primer siglo, y habría que estudiar un poquito más el contexto samaritano, no es la mujer la que se separa del hombre, la que lo abandona, sino el hombre el que la rechaza. Pero eso para tema de otro. Pero el punto es el contraste tan marcado. Un judío de pura cepa, fariseo, maestro de la ley, no es capaz de creer, mientras que esta mujer, que no tiene las condiciones aptas para ser, es la que se convierte en la primer misionera. Y como decía muy bien doña Esther, esa acción de creer moviliza a conocer más. No es simplemente que escuché y creí, sino que yo quiero ir y conocerlo y quiero verlo en persona, quiero palpar, quiero saber, quiero indagar más. Muy bien. 5:24 al 47, ¿quién lo tiene? Yo, Sí, don René, algo bien preciso. sí, tenemos, primero que todo, que hemos pasado de muerte a vida, oír, mira que son varios temas aquí que nos habla. Dice, oír la palabra de Dios, nos da vida eterna, creer en el Hijo del Hombre también nos da vida eterna. Los que están en la sepultura son levantados por el Señor. Para tenerlo es necesario hacer siempre lo bueno, hacer la voluntad de Dios. Si damos testimonio de Él, nos vamos a tener vida eterna. Pero se da el testimonio de Jesús, que es verdadero, así como Él cree y da testimonio del Padre. Es importante escudriñar las Escrituras para poder seguir a Jesús, como debe ser. Muy bien, muy bien. Y nuevamente la disputa aquí está con los judíos. Y este versículo que es muy clave en la discusión con los judíos, 5:39, ustedes estudian las escrituras con diligencia porque piensan que en ellas hayan vida eterna o hayan vida, pero no se dan cuenta que ellas dan testimonio de mí. Y volvemos otra vez a lo que hace 8 días mencionábamos, el velo que los judíos, dice Pablo, que tienen esa imposibilidad que los judíos tienen para ver en las mismas escrituras, ¿no?, Jesús. 6:28 al 71. ¿Quién tiene ese? Olga. Olga. Descarado. Era muy largo, pero está hablando con los discípulos y muchas de las cosas que dice es creer en aquel a quien él envió, saber que él es, nunca vamos a pasar hambre o sed, am, que nos va a resucitar en el día final y que nos va a traer esa vida eterna. Y otro fue que creer que él es el pan vivo y que viviremos para siempre. Excelente. De ese pasaje vamos a hablar un poquito más dentro de 8 días con una tarita que les voy a dejar, pero ese es uno de esos pasajes que me parece que es muy, muy, muy interesante porque eh, si ustedes miran Mateo 6:65, va a dar claro, no es una cuestión, y vuelve otra vez a traer a la mente el versículo 13 del capítulo 1, no es algo que es producido por lo que yo quiero, sino por lo que Dios mismo está produciendo en mí. Y dentro de 8 días vamos a hablar un poquito más de ese 7, capítulo 7, ¿quién lo tenía? Yo, Doña Luz. sí, yo, perdonen, pero sobre lo que pueda decir. Él le sigue, ¿cómo se llama? Él estaba enseñando en el templo y dice, ustedes creen que me conocen de verdad, pero ustedes no saben de verdad quién fue el que me envió. Yo no vine como por mi propia cuenta, sino que el Padre fue el que me envió. Y así todo, y él lo ha enviado, pero entonces de todas maneras lo querían arrestar porque ellos no pueden, lo que yo entiendo es que ellos no pueden creer ni todavía hoy lo creen, lo aceptan. Ese regalo tan bello que Dios nos dio con su Hijo para morir por nosotros al creer en Él, pero no creer solo así. Yo creo ya no, verdaderamente vivir una vida con el Señor y
que Él esté vivo en nosotros, no, no así como usted ha estado diciendo, el domingo allá en el templo, Él no es en el templo, es en cada uno de nosotros que debe estar vivo. Amén. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ir avanzando. Les voy a robar 5 minuticos más si está bien para ustedes. Y gratis. Les cobro extra por esos 5 minutos. Mateo, es que Mateo. Juan 8. Ya, no, Juan 8 no lo hemos visto. Juan 8, ¿quién lo tenía? Sam, dale. Yo, pues, creer según Mateo, Juan 8 es morir al pecado. Morir al pecado hay, obviamente, tenemos libertad. También creer lo que implica creer es permanecer en la palabra, y también ahí, pues, obviamente, la verdad os hará libres. Pero creo que la clave de esos versículos es la palabra de yo soy, que ahí viene implicando, o sea, es el todo, o sea, implica, o sea, la declaración de nuestra fe, que Jesús, que Dios se ha revelado en Jesús. Esa es la parte que yo le veo de más importancia. Entonces, al comprender nosotros eso, entonces obviamente tenemos que morir al pecado y ahí vamos a encontrar libertad. Y pues obviamente permanecer en su palabra, y la verdad os va a hacer libres. Y de esta manera pues no somos hijos del diablo. Muy bien. ¿Y a quiénes les dice hijos del diablo ahí Jesús? Bueno, pues es a los que no creen en él, porque están diciendo, Específicamente a los... nosotros somos de Abraham, Ajá. venimos del linaje de Abraham, pero entonces es ahí donde él dice, bueno, si ustedes son del linaje de Abraham, tienen que hacer las cosas que hizo Abraham, pero hacen todo lo contrario a este linaje. Entonces, y pues Eso lo podemos generalizar, Jesús viene de ahí, ¿no? que son hijos del diablo. O se puede generalizar esa expresión, o sea, esa afirmación del Señor ahí. O es para eso, ¿no? Porque hubo judíos que creyeron en él. Digamos, los judíos que no creen y que, no, y Claro. que se niegan a creer y que lo niegan, que esos todos son hijos del diablo. Pues yo no creo que nosotros podamos usarlo ahorita y yo no me atrevería a decir usemos este término para eh, lo que sí es evidente en la escritura es que, y por lo menos en Juan es muy claro que los hijos de Dios, o sea, hay un sentido en el que toda la humanidad viene a ser hija de Dios porque es creación de Dios, pero hay un sentido muy particular en el que solo quienes somos su pueblo somos hijos de Él. Y de alguna manera lo que Juan está presentando aquí es un hijo, y en el mundo del primer siglo es muy común que el hijo está llamado a representar a su padre. O sea, el hijo está llamado a llevar el carácter de su padre. Y por eso ustedes van a tener, no solo acá, sino por ejemplo en Mateo 5:48, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. O sea, el llamado que Jesús hace a quienes se consideran su pueblo es reflejar el carácter de su Padre. Pero si nosotros hacemos las obras no del Padre Celestial, sino que, como lo que Juan está resaltando aquí, mentimos, somos asesinos, como lo que Juan está presentando aquí, pues no estamos representando al Padre Celestial, sino representando a otro Padre. Entonces yo no me atrevería a decir, o sea, yo creo que Jesús usó lenguajes mucho menos apropiados que lo que nosotros hoy con nuestra etiqueta y glamour presente podemos decir. Tal vez hoy somos más sofisticados, entre comillas. Por ahí teníamos una conversación con algunos de que no era que fuéramos más sofisticados, sino que habíamos encontrado maneras de ser más hipócritas. Pero desde seguir pensando lo mismo, pero ya no decirlo. Pero el punto es que yo no me atrevería en este momento a decir, salgan ustedes y díganle a todo el mundo hijos del diablo, que creo que no hace mucho, no tiene mucho sentido en el presente, no hace mucho, no funciona. Eh, pero creo
creo que es evidente que quienes no son hijos de Dios están reflejando otras cosas. Y esto no es, nuevamente, esto no es una motivación para mirar a los otros, sino para mirarnos a nosotros mismos y pensar a quién estamos reflejando y de qué manera estamos viviendo la paternidad de Dios. Muy bien, y vamos con el 9. ¿Quién tiene el 9? Yo. Bueno, el capítulo 9 habla de cuando Jesús le da vista a un ciego de nacimiento. Y concretamente la porción del estudio del versículos 35 al 41, allí en esa porción Juan nos muestra cómo Jesús contrasta la ceguera de este hombre con la que toda su vida estuvo ciego, con la de los judíos que sí veían, tenían la visión. ¿Y cuál es ese contraste? Que el nuevo vidente, quien apenas recibía ¿cómo se llama? Ese sentido de la visión, no estaba contaminado. Entonces, significa que en su corazón no había los prejuicios, las prevenciones, y cuando Jesús le dice, se le presenta y él inmediatamente le dice, sí, yo creo en ti. Mientras que los judíos que tenían la vista estaban contaminados por la hipocresía, por la tradición, por todas las creencias que ellos tenían. Es decir, no creían. Entonces está ese creer del nuevo vidente frente al no creer de los que tenían esa capacidad de verlo todo. Excelente. Ese versículo del 39, 9:39, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los que no ven, vean, para que los que creen que ven, se queden ciegos. Juan es experto en presentar imágenes muy claras y conectar todo con todo. Yo creo que vamos a dejar así para que dentro de 8 días completemos. Los que tienen los versículos que siguen van a completar, pero además voy a ponerles una muestra de mi cariño. Eh, ¿Quiénes? Bueno, no voy a ponérselos a todos. Ahí en la página 12, si no estoy mal, donde están los yo soy, lo que quiero Ajá. es que hagan una cosa muy sencilla. Voy a dividirlos y van a leer el texto donde está el yo soy y van a leer el texto que aparece del Antiguo Testamento. Solamente hay uno que no tiene texto del Antiguo Testamento y ese se lo voy a poner a los pastores para que lo estudien con otra cosita. Entonces, vamos a poner el primero, Juan 6. Se lo voy a poner a Alfredo y a Olga porque o por lo menos Alfredo hoy estudió el capítulo 6 y lo van a hacer con Doña Luz. ¿Listo? ¿Conocen a esa señora Olguita? No. Ok. Sobre todo Alfredo no la conoce. Muy bien. La Luz del Mundo, los pastores y Don René van a hacer ese trabajito. El que sigue, que es antes de Abraham, Samuel y Laura, que ese fue el que Sam estaba haciendo. El que sigue, Yo soy el buen, eh, que es el de Juan 10. Lo vamos a poner a Andrés y Elizabeth. El que sigue, que es de Juan 11, Yo soy la hermana Esther y el hermano Mario. Los dos van a hacer ese. Y Raquel, vas a hacer Yo soy la vid. ¿Listo? No me quedó faltando ninguno, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Básicamente es leer esto de este yo soy. Jesús está diciendo yo soy esto. Y para nosotros a veces no tiene mucho sentido porque uno no está leyendo eso en contexto de alguien que tiene el Antiguo Testamento en la mente. No es, por qué está utilizando esta imagen? Pero quiero que lo lean en el contexto, o sea, lean la historia, lo que está pasando, pero también lean el texto del Antiguo Testamento y pregúntense si posiblemente lo que Jesús está haciendo es decir, todo esto que ustedes han entendido aquí en el Antiguo Testamento, todo esto que ustedes han esperado aquí, aquí está, soy yo.
esa es ese es el trabajito. Entonces, dentro de 8 días, por favor, si van a faltar, no falten. Bueno, si definitivamente no pueden estar, me avisan para que miremos a quién se le puede delegar. Y en el caso de Juan 8:12, que es un caso en donde no hay una referencia, por lo menos aquí en el texto no hay una referencia concreta al Antiguo Testamento, quiero que ustedes traten de pensar a qué puede estar refiriéndose Jesús con este yo soy. ¿Listo? ¿Entendido? Pregunta, ¿soy yo con quién? Por las dudas de cualquier cosa. Con el hermano Mario Prieto. Mario, ok. Gracias. Bueno, oremos. Padre, yo te doy muchas gracias por esta oportunidad que nos das de compartir. Gracias, Señor, porque nos podemos reunir desde diferentes partes del mundo, que nos podemos reunir desde la comodidad de nuestra casa, concentrándonos en tu palabra. Hoy te pido, Señor, que a través del precioso Evangelio de Juan, nos permitas conocerte y nos permitas caminar contigo. Ese creer implica un proceso, un conocerte en diferentes etapas de nuestra vida, de diferentes maneras, en diferentes momentos. Permítenos vivir eso que vivieron tus discípulos. Gracias porque no es algo que se limita simplemente a una oración mágica, sino es algo más relacional, algo en donde podemos aprender a conocerte, a conocernos a nosotros mismos, a entender lo frágiles que somos y a mantener nuestra fe puesta no en todo lo que nosotros podemos hacer, sino en ti, como nuestro centro de fe, como el autor y el consumador de nuestra esperanza. Yo te pido, Señor, que durante esta semana nos permitas volver una y otra vez a estos textos para volver la mirada a quien dijo ser yo soy, a quien atrajo todas las miradas hacia sí mismo y con humildad y amor nos dio un camino de esperanza, el único camino posible. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Y A ver, bueno, dentro de 8 días me cuentan también cuál es el yo soy que falta ahí. bueno, pastor. Y yo Eso. soy el de Pepe. Te tengo en... Pues,